El mensaje de hoy se llama Cristo, nuestro único fundamento. Cristo, la palabra Cristo, como lo hemos estudiado, significa ungido, ¿no? Mesías y Cristo es la misma palabra. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y significa ungido, apartado, separado para algo especial. Entonces, el único que se le fue dado todo el poder, autoridad y gloria para transformar vidas, para perdonar pecados, para dar vida eterna es Cristo. Y es a través de la iglesia, como estudiábamos el domingo, que Cristo empieza a establecer todas esas cosas. Mira, hay personas que empiezan a menospreciar la eclesía, ¿no? La asamblea que somos nosotros. Dicen, yo puedo tener una relación con Dios, Él y yo en mi casa, ¿no? Leyendo la Biblia. Pero no es así. O sea, tú puedes orar en tu casa, pero para ser iglesia y para ser parte del cuerpo de Cristo, yo necesito hacer parte de una eclesía, o sea, de una asamblea. ¿Por qué es tan importante congregarnos, como dijo el apóstol Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Hoy te hablo a ti, si has dejado de congregarte, te han pasado cosas en una congregación, te has desanimado por cualquier motivo. Yo siempre tengo la fe, la confianza de que Dios siempre tiene una iglesia, tiene una eclesía para cada uno de nosotros donde podamos reunirnos, aprender y crecer como cuerpo. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Como estudiamos en Timoteo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y al llamarse cuerpo quiere decir que es un órgano vivo que tiene funciones. Yo no puedo llamar cuerpo a algo que no tiene una función. El cuerpo tiene una función y cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Por eso lo vamos a leer. El apóstol Pablo, cuando habla de los dones y habla de los ministerios, dice que unos son manos, otros son pies. Usted se imagina que usted quite el ojo del cuerpo. ¿Qué función tiene el ojo? Eso es bastante importante. ¿Qué función tiene el ojo fuera del cuerpo? ¿Qué función tiene mi mano fuera de mi cuerpo? ¿Qué función tiene mi pie andando solo por allá, fuera del cuerpo? Mira, una de las cosas que el enemigo trabaja en muchas personas es que se forme en ellos aborrecimiento y resentimiento hacia la eclesía, o sea, hacia la asamblea, hacia la iglesia. Porque sabe que nosotros como creyentes sin la iglesia no podemos cumplir la función de cuerpo. Entonces me dice, no, entonces yo no tengo fe. Usted me está diciendo que no tengo una relación con Cristo. Yo no estoy diciendo eso. Tú oras en tu casa, Dios escucha tus oraciones, pero tú no puedes cumplir una función corporativa. Cuando Dios llama a la iglesia, por eso Jesús, a pesar que estuvo con los discípulos, les dio orden que esperaran a que el Espíritu Santo descendiera. Y algo muy importante es que cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, no desciende sobre cada uno de ellos en su casa. Dice que estaban todos unánimes, reunidos. Y desciende el Espíritu Santo sobre ellos, se manifiesta de una manera gloriosa. Vamos por favor a Hechos capítulo 2. Y vamos a ver que el Espíritu Santo no desciende de manera individual, sino que desciende sobre ellos cuando están como ¿qué? Como eclesía, como iglesia, están todos unánimes. Entonces Hechos capítulo 2 versículo 1, que nos habla del nacimiento de la iglesia, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ¿qué? Separados, cada uno orando en su casa, cada uno buscando a Dios a su manera. No, dice cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué característica había? Estaban todos unánimes juntos. Porque cuando nosotros nos unimos, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural
en nosotros como cuerpo y nos capacita para cumplir la función que Él nos ha llamado como iglesia. La iglesia tiene una función de parte de Dios para cumplir, pero esa función no se puede cumplir de manera individual. Y el que tenga oídos para oír, que oiga hoy lo que el Espíritu dice. Hoy el Señor quiere hablar y derribar de muchos ese argumento. Una cosa es yo ser creyente y otra cosa es ser iglesia. Yo no puedo decir que yo pertenezco al cuerpo de Cristo si yo no pertenezco a una eclesía, a una asamblea. Yo no puedo decir que yo soy un siervo de Dios separado del cuerpo. Mi mano no puede decir que ella tiene mucho valor, que ella tiene muchos dones separado del cuerpo. Estamos entendiendo que todos los dones y la capacidad que Dios nos da a nosotros como iglesia es para usarla dentro del cuerpo, no fuera. A los del mundo no les importa que tú hables en lengua y que tengas don de sanidades, ni don de interpretación de lengua, ni don de ciencia, ni todos los dones del Espíritu Santo. No les interesa toda esa capacidad que Dios. Por eso cuando una persona se va del cuerpo es una pérdida para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios en esa persona ha puesto unos dones y unos talentos que nosotros lo necesitamos que dentro del cuerpo. ¿A cuánto les ha pasado que se golpean este dedito? Nos golpeamos este dedito y cómo nos duele, o el del pie. Y mira, tan pequeñito y afecta todo el cuerpo. Por eso tenemos que aprender a orar los unos por los otros cuando alguien se desanima, quiere salirse. Yo estoy orando por varias personas, pero hay alguien en mi corazón que oro y le digo, Señor, ayuda a esta persona, convéncele, porque Dios siempre me ha mostrado la cantidad de dones que hay en esa persona, la multitud que hay detrás de esa persona, que Dios le ha sellado, le ha capacitado, la bendición que representa dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, una de las cosas que el enemigo hace es tratar que las personas no hagan parte de un cuerpo. Que no, yo oro solo, yo leo mi Biblia todos los días en casa y yo oro. Pero tú no estás cumpliendo tu función como cuerpo de Cristo. Porque Dios es el que forma y establece su cuerpo. ¿Para qué? Para que nos bendigamos los unos a los otros y podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra y ser instrumento de bendición para otros. A través del cuerpo de Cristo nos bendecimos unos a otros. Yo siempre digo aquí, yo estoy aquí en pie delante de ustedes por gracia y misericordia de Dios, pero yo no estoy sola. Yo estoy aquí porque hay muchas personas que son de gran bendición. Usted no imagina todos los que trabajamos detrás para poder sacar esta misión. ¿Y eso qué es? El cuerpo de Cristo. Yo estoy aquí representando el cuerpo de Casa de Oración. Estoy aquí representando a todos mis amados hermanos, que los bendigo a todos, les amo muchísimo, son una bendición, que cada uno hace una función. Yo estoy feliz, emocionada. El Señor sabe que yo soy de las que creo en los ministerios, que creo en los llamados, que creo en los talentos, y yo me emociono cuando yo veo a alguien operando en su don, operando en ese llamado que Dios le... Y yo veo como el Espíritu Santo, así como en el tabernáculo, para cada obra eran llenos del Espíritu Santo. Yo veo cómo mis hermanos, en lo que Dios les ha dado, cómo fluye esa bendición que representan para la iglesia. Los bendigo con miles de abrazos y besos. Son una bendición y me alegra cuando el Señor los usa poderosamente y cuando nos dejamos usar por Dios. Y hoy yo te digo, el cuerpo de Cristo te necesita, te necesitamos. Si tuvieras al hermano al lado, yo le pido que el domingo que vayan a la iglesia, denle un abrazo al hermano, a una hermana, y dígale, te necesitamos en el cuerpo, porque los dones que Dios ha puesto en uno no lo tenemos los otros. Y aunque quisiéramos llegar, no llegamos, porque Dios lo estableció así. Entonces, amados, ¿quién es el que edifica su iglesia? Cristo. Es Cristo. Entonces, unos son manos, otros son pies, son otro ojo, y todos, cuando empezamos a trabajar unidos, somos el cuerpo de Cristo y damos fruto en el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Quién establece los ministerios? Cristo.
Pero ¿qué característica estamos leyendo en Hechos 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban algunos, uno solo orando. Estaban todos. Mira cómo el autor nos lanza un mensaje, nos lanza la idea del Espíritu Santo desde el nacimiento de la iglesia. Y desde que el Espíritu desciende sobre la iglesia, está hablando de unidad, está hablando de grupo, está hablando de trabajar en equipo. Por eso utiliza conceptos en plurales, conceptos adjetivos bastantes calificativos, unánimes, juntos. O sea, el autor trata de redundar para decir la intención del Espíritu, diciendo: yo descendí porque estaban juntos, porque los quiero juntos, porque mi voluntad es que trabajen juntos. Mi voluntad es que estén como cuerpo. Cuando nosotros nos separamos del cuerpo, no somos útiles en el reino de Dios. Da igual los dones y talentos que tengamos, los ministerios, los llamados, pero eso se necesita. Yo no sé si estamos entendiendo lo que el Espíritu quiere hablarnos hoy. Somos valiosos, pero dentro del cuerpo. Una mano sola. Si a ti te cortan una mano, tú dejas tu mano allá tirada y esa mano se seca, se muere, se queda sin vida. ¿Cómo la mano se mantiene viva? ¿Cómo la mano se mantiene viva? Unida al cuerpo. O sea que es una necesidad mutua. El cuerpo te necesita a ti, pero tú necesitas al cuerpo para mantenerte vivo. Porque es en el cuerpo, aún con nuestras diferencias, que Dios nos va transformando y nos va moldeando y nos va cambiando y vamos creciendo juntos. Nosotros nacemos como bebés, tanto a nivel físico como personas, como iglesia, y la voluntad de Dios es que vamos creciendo juntos. Imagínate que tú nazcas y crezca solo tu mano derecha y tú tengas una mano más larga y un pie más largo y un ojo más grande y otro más pequeño. No. Dios quiere que vamos creciendo el cuerpo todos juntos, que recibamos lo que el Espíritu nos quiere ministrar y vamos creciendo como cuerpo juntos. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos algunos. Mira, vuelve Lucas a través del Espíritu Santo a transmitir lo que Dios quería hablar, y era cómo nace la iglesia. La iglesia nace con el descenso del Espíritu Santo sobre una eclesía, sobre unos congregados. Y vuelve y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y todos, vuelve y utiliza adjetivos, expresiones donde nos está hablando de que la bendición es para ¿qué? Todos. Qué bonito el domingo todos abrazarse y decirle: hermanos, eres una bendición. Qué alegría ver los dones de Dios fluyendo en ti. Qué alegría lo que Dios ha puesto en ti. Eres una bendición. Hermanos, tenemos que aprender a bendecirnos, a declarar cosas de bendición, a dejar de ver solo lo malo en los hermanos. Dile: hermanos, eres una bendición. Cuando no viene este extraño, tenemos que amarnos, tenemos que valorarnos, respetarnos y aprender a aceptar cada uno la función que Dios le ha dado. El problema es que hay algunos que no les gusta la función que Dios le ha dado. Pero es que si yo me pongo a hacer algo que Dios no me ha mandado, no voy a dar fruto. Y eso se requiere humildad, decirle: Señor, tú me quieres ahora en esta área. No es que porque tú empieces en una área toda la vida vas a estar así. Yo me acuerdo mi primer servicio en la congregación, yo pasé casi por todos los ministerios, menos el de caballeros. Pero yo iba donde me necesitaban, yo iba, ahí estaba. Yo no iba exigiendo nada. Señor, donde tú me necesitas, y ahí iba yo a limpiar, a hacer una cosa a otra, llevar gente, traer gente, ir a evangelizar, todo lo que el Señor necesitaba, ahí estaba porque yo era lo que se necesitaba en el cuerpo de Cristo. Y no quiere decir que toda la vida vas a estar allí, pero Dios necesita formar nuestro carácter,
aprender a ser humildes, aprender a trabajar en equipo, aprender a amarnos. O sea, Dios empieza un proceso y yo sé que Dios está haciendo una obra maravillosa en nosotros como iglesia. ¿Cuántos creen que nosotros estamos creciendo en amor, en unidad? ¿Cuántos lo pueden ver y creer? Porque somos el cuerpo de Cristo y Dios nos quiere en unidad, cada uno creciendo en lo que Él quiere. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y ahí fue que dice, moraban entonces, versículo 5, en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les podía hablar en su propia lengua, o sea que eran lenguas humanas. Acuérdense que la palabra habla de lenguas humanas y angélicas. En este caso eran lenguas humanas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ellos empezaron a hablar en lenguas. Hay gente que dice, ay, pero esas lenguas ¿de dónde salieron? Eso suena todo raro, que lanza, quema, rama seca, usa la manga larga, quema la barbacoa. Y hay personas que quieren imitar las lenguas de otros, hablar, no son lenguas, son lenguas muchas veces terrenales, por eso existe interpretación de lenguas, sino que se sabe cuántas lenguas hay en el mundo, millones, y uno normalmente cuando escucha otra lengua que uno no habla, a uno le suena raro, pero aquí claramente dice que eran lenguas terrenales, porque los otros que estaban allí escuchaban esas lenguas, ¿no? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Imagine unas lenguas africanas y usted empieza a hablar en lenguas africanas, a no ser que haya otra persona que tenga don de interpretación de lengua, usted va a decir, qué raro, o está hablando en árabe, o está hablando en chino, o en persa, o sea, tantas lenguas que hay. Mira aquí todas las que nos menciona, tanto judíos como cretenses, mira, árabes. Les oímos hablar, ¿qué dice? En nuestras propias lenguas, las maravillas de Dios. Dígame, ¿para qué le interesa a alguien del mundo escucharlo hablar en lenguas? Usted para nada. Estamos entendiendo que todo lo que Dios nos da a nosotros es para ponerlo al servicio en su iglesia. En su iglesia. Y cuando nosotros no estamos unidos a un cuerpo, hoy te lo digo con todo el amor y el respeto que mereces, si tú no estás unido a un cuerpo, no vas a dar el fruto que Dios quiere. Porque tu función está dentro de un cuerpo, no fuera. ¿Vale? Entonces solos no podemos dar fruto. En el versículo 16 dice, a ellos les dijeron pues que estaban ebrios, que estaban borrachos. Desde el 14, Pedro le dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, ¿no? Decían que ellos estaban borrachos, por eso hablaban así, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto ya estaba profetizado en Joel 2:8. Y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mira, 3 cosas que se manifiesta a través del espíritu, donde en la iglesia. ¿Para qué usted le sirve el don de que Dios hable en sueños? Todas las revelaciones que Dios da es para su iglesia. Y mira, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La palabra profética, ¿para quién es? Para la iglesia, para personas de la iglesia, para lo que Dios va a hacer en medio de su iglesia. Estamos entendiendo, amados, que todos los dones y todo lo que Dios nos da es para utilizarlo dentro de su cuerpo. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos alguna vez han tenido visiones? La palabra de Dios habla de visiones. Todo esto que estamos hablando es ¿para qué? Para la iglesia. No es para el mundo.
Por eso es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Pero dime, ¿a ti de qué te sirven esos dones si tú vives apartado del cuerpo? Cuando Dios da una visión, es para bendecir a alguien del cuerpo. Cuando Dios da una profecía, es para su iglesia. Nada de estas cosas y estos dones es para los del mundo, es para los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios habla a través de sueños. Y le advierte a uno, ay, usted lo está inventando. ¿Cómo así? No, es verdad. Dios habla de distintas maneras. La primer fuente a través de la cual Dios nos habla es la palabra de Él, pero también utiliza los sueños. Mira que dice la palabra del Señor, lo puedes leer, como José fue advertido que huyera con el niño a través de ¿qué? Sueños. Varias veces Dios le habló a Josué de sueños. Dios utiliza los sueños y las visiones para manifestar su voluntad también y revelar su voluntad aquí en la tierra. Usted ve cómo el apóstol Pedro tuvo una visión para que fuera a ver a qué, a Cornelio y evangelizar. O sea que, ¿por qué Jesús es el que edifica su iglesia? Porque Él va manifestando todos estos dones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y es a través de estos dones que Él nos va marcando el camino hacia donde tenemos que avanzar. Por eso nosotros no necesitamos imitar a otras iglesias, no tenemos que imitar a otras personas, no tenemos que imitar a otras familias, porque todo lo que Dios, escúchame bien, todo lo que Dios tiene para ti, para tu familia, para nuestra congregación, Él mismo nos lo va a hablar y nos va a revelar. Por eso Cristo es el que edifica su iglesia. Él es el único fundamento. Y es a través del Espíritu Santo que Él va revelando y nos va diciendo, ahora por aquí, ahora métanse por aquí. ¿De qué manera lo va a revelar? De distintas maneras. Puede ser a través de profecía, de sueños, de visiones y de la misma palabra, con los dones que Él pone en cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Pero ¿por qué a veces la iglesia no opera en los dones? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se rebela contra Cristo y quiere levantar otro fundamento. Y le dice, estuvo muy bien que murieras en la cruz, pero ahora mandamos nosotros. Y no necesitamos de tu guía y tu dirección. Porque, ¿por qué en la iglesia naciente se manifestaba el poder de Dios de esa manera? Porque era una iglesia que tenía los ojos puestos en Cristo. Porque era una iglesia que sabía a quién servía. Era una iglesia que sabía para quién vivía. Ellos vivían en oración. Ellos vivían en ayuno. Ellos vivían todo el tiempo queriendo hacer la voluntad de Dios y buscando la voluntad de Dios. Usted puede leer cómo Pedro luego le toca ir a Jerusalén a dar un discurso, a dar una explicación. Porque él era judío y ellos no se podían mezclar con gentiles. Y al final Pedro dice, ¿y quién soy yo para impedir el poder de Dios? Cuando las personas empiezan a institucionalizarse y empiezan a decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios, es que caen en religiosidad. Mira cómo Dios, a través de una visión, conecta a Pedro, conecta a Cornelio y lo lleva a él, y él ve cómo el poder del Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Pero los judíos, que eran sectarios, querían decirle a Dios hasta dónde iba a llegar la obra salvífica de Jesús. No, Dios, tú solo por los judíos, ¿vale? Que no puedes descender sobre los gentiles porque ellos son inmundos, ¿vale? Tú solo sobre nosotros. Hay gente que quiere venir a controlar a Dios. Hay gente que quiere venir a decir sobre quién el Espíritu Santo debe derramarse o no. Sobre quién es instrumento de Dios. No, las mujeres no pueden predicar. No. Las mujeres no pueden ser pastoras. ¿Por qué? Porque hay un versículo allí. ¿Y usted qué va a hacer contra Dios?
Cuando los discípulos, algunos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, están predicando en tu nombre, les prohibimos. ¿Qué le dijo Jesús? El que no es por nosotros, el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Cómo hay páginas y personas que dedican a denigrar el ministerio de la mujer, sabiendo que Dios ha levantado mujeres y a través de ellas se han convertido miles a Cristo y han transformado su vida? Usted va a encontrar muchos, y Tiel Arroyo, muchos que han tenido mujeres pastoras y a través de ellas han sido edificadas. Y Tiel Arroyo cuenta su testimonio, cómo lo invitaron una vez a un evento donde la mujer no la dejaban ni tocar el piano. Y él calladito, y cuando volvió el Espíritu Santo lo reprendió. Le dijo, eres un hipócrita. Porque allí en ese lugar donde tú fuiste anulan el ministerio de la mujer y tú sabes que estás allí por la formación de una mujer. Él dice que él se quebrantó y lloró y le pidió perdón a Dios. Dijo, jamás en la vida volveré a negar que el ministerio de una mujer viene de parte tuya, porque yo tuve una mujer pastora y gracias a eso estoy aquí. Hay personas que quieren ellos edificar su iglesia y decirle a Dios a través de quién Él debe manifestarse. Y a Dios nadie lo controla, Él sigue siendo Dios. Como si quiera hablar a través de una burra, Él va a hablar. Nosotros no somos quien para tomarnos el atrevimiento de querer edificar la iglesia de Cristo cuando Él ya estableció su fundamento. Es Él el que elige, Él es el que llama, Él es el que pone, Él es el que quita. Y si Dios elige a alguien, sea hombre o mujer, eso es problema de Dios. Pero no dañes el testimonio. Yo quiero alentarte, no dañes el testimonio de aquellos que están siendo y estamos siendo instrumento de salvación y transformación de muchas vidas. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Si alguien estuviera predicando y alabando, exaltando al enemigo, llevando a la gente a las tinieblas, a las fiestas de estas personas, que ahora la noticia está por todo el mundo de la perversión que hay en el mundo. Aquí nadie está predicándole a otra persona que se vaya al mundo y a hacer perversión. Estamos hablando de Cristo, de su amor y de su capacidad salvífica. Y yo quiero decirte con todo el amor, es Cristo el que edifica su iglesia. Es Cristo el que ha usado visiones, sueños. Usted lee el libro de los Hechos. Y por eso muchos dicen que debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, porque vemos cómo el Espíritu Santo actúa y mueve una iglesia que es guiada por Él. Pero cuando el hombre mete su mano a decir este sí, este no, a mí me parece, yo escojo. Los ministerios los establece Jesús. Los llamados los hace el Señor a través del Espíritu Santo. Y es Él el que dice, apártame a esta para el ministerio. Señor, a mí no me parece. Y Dios dice, a mí sí. Por eso le dijo a Ananías, cuando Dios le habla a Ananías y le dice, ve y ora por Saulo, que es perseguidor. Señor, ¿sabes quién es? Ananías se atrevió. Señor, ¿sabes a quién está llamando? Si este viene con cartas para matarnos a todos. El Señor le dijo, tranquilo, Ananías. Pero Ananías era un hombre de Dios, porque aunque él le refutó a Dios, Dios le dice, no, Ananías, tranquilo, que este instrumento me es escogido para llevar mi nombre a los gentiles. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos instrumento escogido en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, para cumplir una función. Y yo quiero hablar a tu corazón. Si alguien te ha descalificado y te ha dicho que tú no vales, que tú no eres apto, cancela y anula eso de tu vida y di, Señor, eres tú el que me has escogido para ser parte de tu cuerpo y de tu iglesia. No dejes que nadie te descalifique, como dice Funky. No. El ser humano, la gente sectaria y religiosa, es la gente que vive descalificando. Y hoy quiero darle una pequeña dosis de revelación, un rema, como dice el cita. Las personas que tienen problemas de incredulidad son los que más se oponen a la obra de Dios. Sí.
Póngase a leer. Los que más se oponían a Pablo eran todos los incrédulos, los que se llenaban de celos y de envidia, porque ellos no creían que Dios podía hacer esos milagros y le daba rabia que lo hiciera a través de otros y no de ellos. Los mayores opositores a la obra de Dios son los incrédulos, los que tienen problemas de incredulidad, como ellos. Venga, familia, como ellos no creen lo que Dios puede hacer en ellos, entonces tampoco creen lo que Dios puede hacer en ti. Así que no les crean. Tú abre tus ojos, tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque para Dios, instrumento escogido eres, aunque otros te descalifiquen. Por eso la palabra de Dios nos llama a poner los ojos en Jesús. Vamos allí mismo en el libro de Hechos, por favor. Seguimos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Usted sabe que en Antioquía fue donde fuimos llamados cristianos por primera vez. La iglesia de Antioquía es donde fuimos llamados cristianos por primera vez. Pero mira lo que pasaba en esa iglesia. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ¿no? Eso ahí en la iglesia del Señor tiene que haber profetas, maestros, todos los ministerios. Dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Todos estos estaban en la iglesia de Antioquía. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, para los que dicen que ya no hay que ayunar, pero bueno. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién lo dijo? ¿Quién es el que escoge y dice apártame? ¿Dijo quién? El mismo Espíritu Santo. ¿A través de qué? De los profetas. Es Dios a través de su cuerpo, de cada uno de nosotros, que Él va manifestando su voluntad para la iglesia y va levantando los ministerios. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo que el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién es el que levanta a los pastores? ¿Quién es el que levanta a los misioneros? ¿Quién es el que levanta a los ministros? El Señor. El Señor es el que dice, apárteme a este. Este está listo, este está escogido. ¿Y a quién utiliza? A otros del mismo cuerpo. Y el Espíritu Santo le da testimonio a uno de quién es de Dios y quién no es de Dios. Pero los que no tienen el Espíritu juzgan todo según la carne. No, este no cumple los requisitos. ¿Según qué? Según lo que yo veo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? No me interesa porque yo en realidad no tengo comunión con el Espíritu Santo. Entonces una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Porque el Espíritu Santo es el que va diciendo, este ya está listo para esta obra. Apártame, ¿qué dice aquí? Apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que ¿quién? ¿Quién los ha llamado? Que el Señor los ha llamado. Cuando Dios aparta a alguien es porque Él ya tiene un llamado para esa persona y dice, es el tiempo. Es el tiempo. Por eso es tan importante, amado, la función de la iglesia. Estar juntos, unánimes como cuerpo. Dejar que el Espíritu Santo nos utilice en profecías, en sueños, en visiones. Pero para que Dios se mueva en esta dimensión, yo tengo que tener un corazón entregado a Dios y mi vista en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Pero a usted sí le cuesta orar, le cuesta ayunar, le cuesta buscar a Dios, está pensando todo el tiempo en su factura, en cuánto debo, en la vanidad del mundo, en la vanidad de la vida, a quién le presume, a quién le manda la fotico, a que usted no le queda tiempo para escuchar al Espíritu Santo, no le queda tiempo con esa vida tan ocupada, pero sí le queda tiempo para criticar lo que usted no sabe. Una persona que está conectada con el Espíritu Santo es el que elige. Cáigale usted bien o caiga mal. Porque Ananías se le quejó al Señor, Señor, que cómo vas a elegir a este Saulo. ¿No ves que viene hasta con carta? El Señor le dijo, tranquilo, Ananías, que yo sé lo que hago. Tú solo ve
ora por él y haz lo que yo digo. Ananías no, Señor, olvídese. A mí no me parece, no. Por eso los siervos de Dios, los que somos siervos de Dios, cuando Dios nos manda algo, no tenemos prejuicios, ni de sentimientos, ni de parecer. El Señor habló y se hace. Así de sencillo. Ananías dijo, vale, Señor, si tú lo dices, si tú lo has escogido, yo ahí no me meto. Yo voy y hago lo que tú me mandaste a hacer. Eso hace un siervo de Dios. Un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, no opina ni juzga según su parecer, sino que obedece según el Espíritu manda. Pero las personas que tienen problemas de incredulidad y no tienen comunión con el Espíritu Santo, viven todo juzgando según sus ojos. Pero la palabra de Dios dice que andamos por fe, no por vista. Entonces, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién le dice a uno, haz o abre obra ya? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos manda a distintos lugares? El Espíritu Santo. Y damos gloria a Dios por las obras misioneras que se van a abrir en casa de oración, porque es el Espíritu Santo que nos está llevando a eso y nosotros le vamos a creer. ¿Cuántos están aquí preparados y seleccionados por Dios para ser misioneros? Yo no lo sé, pero el Espíritu de Dios sí lo sabe. Y Él sabrá a quienes va a enviar a esa obra misionera. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también de ayudante a Juan de ayudante. O sea, el Espíritu Santo es el que dice, quiero que se abra una iglesia en este lugar. Quiero que mandes a esos misioneros allá. Toda la iglesia la dirige el Espíritu Santo de Dios. Y es el mismo Jesucristo el que edifica su iglesia. ¿Cuántos estamos entendiendo que Dios ya lo tiene todo organizado y no necesita de nuestros consejos de cómo hay que dirigir la iglesia? Es Él el que edifica y dirige su iglesia. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Vamos, por favor, a Efesios 4 del 10 al 24. Efesios 4 del 10 al 24. Desde el 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De qué está hablando? Después leer el contexto, está hablando de Jesucristo. Y él mismo, ¿quién es el que edifica su iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Él es el que dice, este es pastor, este no es pastor. Este profeta, este maestro, este apóstol, este administrador. ¿Quién es el que organiza su iglesia? Cristo mismo. ¿A través de qué? De los dones y talentos y capacidad del Espíritu que Él pone en nosotros. Por eso nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. No según nuestra capacidad, sino según la capacidad de Cristo. Porque nosotros operamos de acuerdo a la capacidad que el Espíritu ha puesto en cada uno. Diga, yo soy un ministro competente del nuevo pacto. O sea, esas palabras, ¿qué quieren decir? Yo sé que lo dijeron los apóstoles originalmente, pero para nosotros tiene repercusión. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos las cosas en Cristo según nuestra capacidad, que eso es lo que algunos no entienden. Como yo tengo este título, entonces a mí me tienen que dar este puesto. No, en el mundo usted tiene ese título. Pero en Cristo, cada uno de nosotros cumple la función de acuerdo a lo que Dios ha depositado en cada uno. Si usted en el cuerpo de Cristo, Dios ha determinado que sea mano, usted no puede hacer función de pie. ¿Estamos entendiendo? Si Dios ha determinado que usted sea ojo, dicen que los profetas representan el ojo, no sé por qué, pero eso yo lo he escuchado. ¿Por qué? Porque dan visión, hablan del futuro, de lo que Dios quiere manifestar en el futuro.
Entonces, esa es su función. No, es que a mí no me gusta ser profeta, yo prefiero ser pastor. Yo quiero ser pastor. No, si usted no tiene llamado. Mira, hay gente que vive enfrascado en eso. Ese espíritu de deseo desordenado. La gente llega a la iglesia y todo el mundo, la mayoría quiere ser pastor. No sabe qué es eso ni cómo funciona, pero quiere. Porque se ve allá. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Nosotros no podemos hacer una función, amados, que Dios no nos ha llamado, porque no la vamos a hacer bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha puesto en nosotros esa capacidad para hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él ha determinado. ¿Estamos entendiendo? Por eso en Casa de Oración siempre oramos. Pídale a Dios que le muestre cuál es su llamado y estamos dispuestos a apoyarle para que usted crezca en lo que Dios le ha llamado, la razón para la cual le ha escogido y usted dé fruto. Pero hay personas que rechazan el llamado y la elección de Dios porque quieren hacer otra cosa. Entonces no vas a dar fruto. Porque eso que tú quieres hacer, si Dios no te ha llamado a eso, no vas a tener la capacidad. ¿Quién es el que organiza la iglesia? Por favor, repítalo allí. ¿Quién es el que organiza la iglesia? Definitivamente Cristo. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Quién es el que llama y te dice, tú vas a ser evangelista? ¿Para la edificación de qué? ¿Para qué son los ministerios? ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo vaya, ¿qué? Cada función y cada ministerio tiene un objetivo, y es que el cuerpo de Cristo vaya creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué son los ministerios? Para llevarnos a conocer a Dios, no es para presumir, no. Es para que todos vamos siendo edificados y vamos creciendo en ese llamado y cumplamos el propósito que Dios nos ha dado. Y dice que para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud. Los ministerios no son para vanidad, sino que a través de cada uno de esos ministerios, Dios va formando en nosotros su carácter. Entonces hay personas que dicen, no, yo tengo llamado esto, pero usted piensa que el llamado es para presumir. No, a través de ese llamado Dios va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Da igual que seas maestro. Como el objetivo y el propósito es el mismo, que todos nos parezcamos a Cristo. Para los que no entienden y tienen deseos desordenados, el enemigo los atormenta con eso. Es que tú deberías ser pastor, es que tú deberías tener, que tú deberías estar. Sea el llamado que tú tengas, pastor, profeta, evangelista, da igual. El objetivo es uno solo y es que todos nos parezcamos a Cristo. Pero la gente no entiende eso. Las personas piden y anhelan cosas por vanidad, pero no entiende que da igual que tú seas maestro, tienes que tener el carácter de Cristo. Que tú seas profeta, el carácter de Cristo. Que seas pastor, el carácter de Cristo. Aquí lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo de ser hijo de Dios. El objetivo no es un ministerio para yo presumir. El objetivo no son los dones, los talentos. El objetivo y el anhelo de nuestro corazón tiene que ser parecernos cada día más a Cristo. Y por eso muchos anhelan cosas dentro de la obra y quieren coger la iglesia para satisfacer sus deseos o frustraciones personales. Pero cuando nosotros entendemos esa verdad, que la iglesia está para manifestar a Cristo a través de los diferentes dones y llamados, pero que todos debemos perseguir el mismo objetivo, y es ser como Cristo. Que Cristo habite, dice el apóstol, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Por eso Pablo llegó al nivel de decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios no quiere que tú anheles un ministerio para presumir. Dios quiere que anhelemos un ministerio para hacer la voluntad de Él y parecernos y ser imagen de Cristo aquí en la tierra. Yo creo que si esto se enseñara a bastante profundidad, desde que una persona llegara a la iglesia y se le insistiera, el objetivo es ser como Cristo.
pasarían menos problemas en las iglesias a veces. Porque está mal, y yo pasé por ahí y cometí ese error, pero yo a día de hoy entiendo que está mal que tú le estés diciendo a todas las personas solo los dones y los talentos, los llamados, pero no le digas que él tiene o ella tiene que ser como Cristo. Porque si no, la gente piensa que la iglesia es un lugar para establecer cosas cuando ya está establecido la función de la iglesia, quién la organiza y cuál es el propósito de la iglesia, y es llevarnos a ser como Cristo a través de diferentes funciones, de los dones que Dios le da al maestro. Pues entonces, ¿qué pasa con el que tiene el don de maestro? Va a tener una revelación más profunda para enseñarle a la iglesia, para que llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Estamos entendiendo que todos los dones y ministerios nos llevan a un solo camino, y es conocer a Cristo y ser como Él. Y para ser como Cristo, lo primero que necesitamos trabajar y orar, y es decirle: Señor, antes de yo anhelar un ministerio, yo quiero ser como tú. Yo quiero empezar el camino de la humildad. Es lo primero que debería uno trabajar, la humildad. Porque si queremos ser como Cristo, Cristo se humilló a sí mismo, dice la palabra humildad. Pero por eso usted va a encontrar a ministros llenos de arrogancia, llenos de soberbia, llenos de altivez. Y hay muchas personas que ven eso, entonces anhelan eso y piensan que eso es ser cristiano, piensan que eso es ser pastor, piensan que eso es servir a Cristo. Y a veces en las iglesias se monta una competencia y unas cosas horribles, porque todos quieren llegar no a la estatura del varón perfecto que es Cristo, sino a ser arrogante y soberbio, como alguien de pronto muestra que eso es ser un líder. Mira, como iglesia, definitivamente Cristo ama a la iglesia. Con todos y nuestros defectos, Dios ama a la iglesia. Eso sí yo te lo puedo decir. Es su esposa, es su novia. Él murió por cada uno de nosotros y Él conoce nuestras debilidades. Pero la iglesia sigue siendo iglesia. Para ti que criticas la iglesia de Cristo, yo te digo, la iglesia, con todos sus defectos, sigue siendo la iglesia de Cristo. Sigue siendo la novia del Cordero. Y con todos y los errores que se cometen dentro de una eclesía, de una asamblea, Cristo sigue creyendo de que de allí va a salir un remanente, el cual se irá con Él. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso está mal hablar de los pastores, está mal hablar de las iglesias, está mal criticar el cuerpo de Cristo. El único que edifica su iglesia y tiene la autoridad para decir esto está bien, esto está mal, es Cristo. Y Él dijo que el día del juicio no ha llegado. Dijo: nada juzguéis antes de tiempo. Pero a veces la iglesia pierde el tiempo, como dice la canción, en discusiones y en críticas, pero deja de cumplir su función de cuerpo y de ir y alcanzar a los perdidos. Nos distraemos entre nosotros mismos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Pero seguimos siendo iglesia. Seguimos teniendo un llamado y una función. Y Cristo, a pesar de los errores, Él sigue edificando su iglesia. Y sabe que dentro de ese cuerpo hay corazones que verdaderamente le amamos y queremos hacer su voluntad. Yo sé que Cristo murió en la cruz y Él es el que levantó su iglesia, porque la iglesia somos ese instrumento de salvación. Y yo te digo, si a ti te han herido en una iglesia, yo puedo decirte, no todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. Todavía aquí en la tierra hay siervos y siervas de Dios. Dios siempre tiene su remanente. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, yo te digo, Dios te puede llevar a una buena iglesia para que tú cumplas tu llamado y tu asignación de parte de Él. Dios siempre tiene su remanente.
Está mal decir todas las iglesias son iguales. Es una mentira. No todas las iglesias son iguales. Eso es como decir todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales. Eso es una mentira. Porque si no, tú estás invalidando la obra de Cristo y dirías que nadie se va a salvar, y eso es mentira. La iglesia sigue cumpliendo su función, es llevar las buenas de salvación. Y a través de la iglesia, Dios establece su reino aquí en la tierra y trae salvación sobre muchos. Hay algunos que lo hacen mal, sí, que es de mal ejemplo, sí, pero no generalice, no está bien. La iglesia tiene una función y es Cristo el que va haciendo que esa función se cumpla aquí en la tierra a través del Espíritu Santo y los corazones que nos disponemos a hacer la voluntad de Él. Y yo quiero hacerte una pregunta. Tú que criticas tanto a la iglesia, tú estás haciendo la función de Cristo. Porque es muy fácil criticar desde la banca. Pero ponte en medio de la batalla y ya luego me dirás si es fácil. No es fácil. Aquí nadie es perfecto. Pero aún con nuestras imperfecciones, Cristo sigue salvando personas y extendiendo su reino aquí en la tierra. Amén. Nosotros tenemos que creer en la función de la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo y es Cristo el que edifica su iglesia. Dice: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, que en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es que Cristo. Dice: para que no seamos niños fluctuantes. Los niños fluctuantes es que no me gustó esa prédica, me voy. No me gustó lo que dijeron, me voy. No es que no, porque no eres iglesia. Tú necesitas un cuerpo para crecer junto con Él. Tú no tienes una mano enferma y te cortas la mano que porque esa mano está enferma. Tú tratas de sanarla, tú tratas de cuidarla, y eso es lo que Cristo hace con su iglesia. Aunque hayan partes del cuerpo que están enfermas, Dios no anula todo el cuerpo. Si tú tienes una mano enferma, tú la vas a cortar y dices: no, ya no te quiero en el cuerpo. Dios no hace eso. Jesús ama a su iglesia. Con todos los defectos, Jesús ama a su iglesia, y es de la iglesia de Cristo que va a salir el remanente para salvación eterna. A Dios nadie lo engaña. Y Dios tiene un plan perfecto, y Él sabe que en medio de todo el caos que a veces se viven en muchas iglesias, hay corazones puros que quieren hacer su voluntad. Y hoy el Señor te dice: no sigas como niño fluctuante, que por cualquier cosa me enojo, me voy. Pídele a Dios que te ponga en un lugar donde tú puedas dar fruto y crecer junto con el cuerpo. En medio de problemas, en situaciones, puedes decir: Señor, de aquí no me muevo. Tú me pusiste en este lugar, tú me pusiste en esta iglesia, y yo necesito dar fruto en tu cuerpo y cumplir la función que tú me llamaste. Hay personas que viven saltando de iglesia en iglesia. Esas personas son infructuosas. 2 años en una, 3 años en otra. Ya no me gustó esto del pastor, ya no me gustó esto de la pastora, ya no me gustó esto de los hermanos. Niños fluctuantes nunca llegarán a madurar, porque la madurez en nosotros se produce cuando tenemos capacidad de resistencia de momentos difíciles. Qué bonito es las personas que crecen con sus pastores, que crecen con sus hermanos. Tenemos dificultades, pero somos la iglesia y Dios va a manifestar su voluntad a través de nosotros. ¿Cuántos pueden decir: yo soy iglesia? Yo soy el cuerpo de Cristo.